superposición. Este teorema es un teorema muy sencillo, pero que para darle solución necesitamos tener muy claros y muy comprendidos todos los conceptos básicos que hemos aprendido desde el 29 de julio, que es, pues, que es una rama, que es un nodo, la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, cuando están conectadas en serie las resistencias, cuando están en paralelo, cuando hay que hacer una conversión, el divisor de corrientes, el divisor de voltajes, la ley de Ohm, cuando los voltajes son iguales, cuando las corrientes son iguales. Pues tal vez con todo esto me van a decir pues que todo lo que hemos visto y así es, o sea, para darle respuesta al teorema de superposición de una manera, un análisis rápido, necesitamos tener muy bien comprendidos todos estos conceptos. Si no, pues vamos a batallar. Vamos a batallar y vamos a querer empezarle a dar solución por otros métodos que no son propios para darle solución al teorema de superposición. Bueno, entonces vamos a empezar con un problema que está aquí. Y el problema dice que necesitamos utilizar el teorema de superposición para calcular el voltaje cero. Y el voltaje cero es el voltaje que está aquí en la resistencia 3. Entonces, quiere decir que a través de este teorema, yo necesito encontrar el valor de voltaje en esta resistencia. Quiere decir que para encontrar el voltaje V0, yo necesito encontrar el voltaje en la resistencia 3. Y para encontrar el voltaje en la resistencia 3, pues necesito encontrar cuánto vale la corriente en la resistencia 3 para que al multiplicarla por la resistencia 3 obtenga ese valor de voltaje en esta resistencia, que va a ser el voltaje 0 que me están pidiendo. Y con el sentido de la corriente de I3 que yo obtenga a través del teorema de superposición, voy a poder determinar si la polaridad es más arriba, menos abajo, o viceversa, ¿no? Más abajo o menos arriba. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, el teorema de superposición es un teorema muy sencillo, ya que utiliza todos los conceptos básicos de circuitos eléctricos, y ahorita se los mencionaba, ¿verdad? Conexiones en serie, conexiones en paralelo, conversiones, delta estrella, estrella delta, divisor de corrientes, divisor de voltajes, ley de Ohm, ley de corrientes, todo lo que son conceptos básicos. Con esto, pues, que es un nodo, que es una rama, y que es una malla. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, el teorema de superposición lo que hace es que se resuelve de manera parcial. Y de acuerdo al número de fuentes que estén conectadas en el circuito, es el número de soluciones parciales que se deben de resolver. Si yo regreso al problema original, quiere decir que yo aquí tengo una fuente de 2 amperes, una fuente de 4 amperes y una fuente de 12 volts. El teorema de superposición es que de acuerdo al número de fuentes que yo tenga en el circuito, va a ser igual al número de soluciones que voy a tener que resolver. Se resuelve el problema por fuente, o sea, por cada fuente, y se cancelan el resto de las fuentes. Y en la solución parcial, por cada fuente, se va a determinar el valor de corriente y el sentido en cada resistencia donde se desee buscar el valor de corriente, el valor de voltaje y el valor de potencia. Aquí dice que necesitamos nosotros calcular el valor de corriente. ¿Por qué?
porque a partir de la corriente y de su sentido, caso para el voltaje, nosotros vamos a poder encontrar el voltaje de una resistencia a través de la corriente multiplicada por su resistencia. Y en el caso de la potencia, voy a poder encontrar la potencia a partir de una corriente elevada al cuadrado multiplicada por su resistencia. Por eso en el teorema de superposición se sugiere que lo que se encuentren sean corrientes y sentidos para poderle dar solución a lo que a mí me pidan en el problema. ¿Cómo se cancelan las fuentes? Bueno, la cancelación de las fuentes pueden ser pues, de dos tipos, esas fuentes, las de voltaje o las de corriente. Si son de voltaje, tal como aparece aquí en la parte de arriba de la lámina, yo tengo una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia. Así está en mi circuito original. Cuando yo la quiero conectar, cancelar, lo que yo hago es conecto la terminal positiva de la fuente con la terminal negativa de la fuente. Y al hacer eso, lo que yo estoy haciendo es colocar en la fuente de voltaje, la colocamos en una conexión que se llama cortocircuito. Eso se hace al momento de poner un conductor entre la terminal positiva y la terminal negativa de la fuente. ¿Eso qué ocasiona? Pues ocasiona de que la fuente de voltaje se cancele. Y entonces al cancelarse, pues me quedaría más o menos como está en la cuarta figura. Aquí, que estaba la fuente de voltaje, ya no existe. Esta parte, este segundo dibujo es lo que se hace en la práctica. Yo lo que hago en la práctica es poner un conductor entre la terminal positiva y negativa de la fuente. En los circuitos de papel, en los que nosotros analizamos acá con pluma, lápiz o tinta, lo que hacemos es para cancelar las fuentes de voltaje es que en términos prácticos la fuente de voltaje se sustituye por una línea continua, es decir, aquí existía una fuente de voltaje. La quiero poner en cortocircuito, lo que hago es pongo una línea continua y en esta línea continua quiere decir que aquí había una fuente de voltaje que yo coloqué en cortocircuito y de esa manera la cancelo. Si es de corriente, lo que hago es, bueno, aquí tengo una fuente de corriente entre la terminal de arriba y la terminal de abajo. Lo que hago es que físicamente yo lo que pongo es un circuito que se llama circuito abierto. Es decir, la fuente se coloca en circuito abierto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la fuente yo la tengo que desconectar, la tengo que quitar. Y en el caso práctico, pues lo que hago es que toda la fuente, toda desde donde está conectada hasta el otro extremo donde está conectada la fuente, la borro, la quito. Y entonces si ustedes se fijan en el lado izquierdo de la fuente de corriente, aquí está. Y ya cuando yo la pongo en circuito abierto, esa fuente yo la quité, yo la borré. Y eso quiere decir que lo que hice fue ponerla en circuito abierto. De esa manera se cancelan las fuentes que yo no voy a utilizar cuando hago el análisis con una de las fuentes del circuito. Si regresamos al circuito original, nosotros tenemos tres fuentes. Ahorita en un ratito yo voy a trabajar primeramente con la fuente de 2 amperes y voy a tener que cancelar la de 4 amperes y voy a cancelar la de 12 volts. ¿Cómo? Como ahorita acabamos de ver. Y voy a resolver el problema. Esa va a ser la primera solución parcial. Termino esa solución parcial, regreso a este dibujo y digo, ahora voy a trabajar con esta fuente de 4 amperes, pero voy a cancelar esta fuente de 2 amperes y esta fuente de voltaje de 12 volts. Y resuelvo el problema. Y número 3,
regreso al problema original, voy a trabajar con esta fuente de voltaje de 12 volts y voy a cancelar las dos fuentes de corriente. Entonces, me voy a la primera solución parcial y sin olvidar esto, ¿verdad? La fuente de voltaje, para ponerla en cortocircuito, la voy a sustituir por una línea continua. La voy a poner como una línea continua, como aparece aquí. Y en el caso de la fuente de corriente, la voy a borrar. Entonces, vamos a darle solución por la fuente de corriente de 2 amperes. Y lo que hacemos es, tengo la fuente de corriente de 2 amperes. La fuente de corriente estaba conectada aquí. Al momento de ponerla en circuito abierto, la retiré. La fuente de voltaje estaba conectada aquí. Al momento de ponerla en cortocircuito, la sustituí por una línea continua. Y entonces la fuente de voltaje la puse en cortocircuito y la fuente de corriente la puse en circuito abierto. Y me queda este circuito. Circuito muy sencillo, donde la resistencia 2 y la resistencia 3 están en serie. Y a esa resistencia 2 y a esa resistencia 3 yo le puse RA. RA fue la unión de R2 más R3. 8 más 5 son 13 ohms. Quiere decir que acá en la rama del lado derecho existe ya una resistencia RA. Y esa resistencia A está en paralelo con la resistencia 1. Eso quiere decir que entonces, por la ley de corrientes de Kirchhoff, aquí tal vez nada más sería cuestión de que nosotros hiciéramos, pero esto ya lo hacemos cuando lo estoy trabajando, es decir, esta corriente de 2 amperes llega a este nodo. Y en este nodo la corriente se divide en dos ramas, una por la resistencia 1 que va a ser I1 y otra corriente que va a ir hacia la derecha, que va a ser la corriente que pase por la resistencia A, que es la resistencia que calculé entre R2 y R3 en serie. Y entonces, a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff, decimos que la corriente que entra a este nodo, que son 2 amperes, es igual a la suma de estas dos corrientes que salen, que es I1 más IA de este nodo. Y como yo lo que quiero es calcular el valor de corriente en la resistencia 3, porque es donde necesito calcular el voltaje, yo aplico un divisor de corrientes en la resistencia A, en la que va hacia la derecha. Y el divisor de corrientes dice que la corriente en la resistencia A, que es la que va hacia acá, esta, es igual a la corriente que llega al nodo, que es la I1, que es la de 2 amperes. Aquí está. Multiplicada por la resistencia que está en paralelo con RA, que es R1, entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo, que es R1, más la RA que yo ya calculé aquí, que está aquí abajo. Sustituimos los valores y serían 2 amperes, que son los que entran al nodo, por la resistencia en paralelo con RA, que son 10 ohms, entre 10 ohms, que es R1, más 13 ohms, que es RA. Quiere decir que la corriente que va a circular en la resistencia A son 0.8696 amperes. Y aquí en la figura del lado derecho, pues nada más para ilustrar un poquito más cómo es que va a pasar la corriente en la resistencia 3,
hacemos lo que está ilustrado acá. 2 amperes entran al nodo, sale una corriente IA hacia la derecha, que yo ya lo definí aquí en el circuito anterior, con un valor de 0.8696 amperes, y donde esta corriente A pasa por 2 resistencias conectadas en serie, por lo tanto va a ser igual a corriente, y la corriente que pasa por la resistencia 3 es de un valor de 0.8696 amperes con un sentido hacia abajo. Este sería el primer resultado parcial, analizado con la fuente de corriente de 2 amperes y habiendo cancelado la fuente de corriente de 4 amperes que estaba aquí y la fuente de voltaje de 12 volts que estaba aquí. Termino esa solución, me paso a la siguiente solución parcial. Ahora voy a trabajar con la fuente de corriente de 4 amperes. Ahora voy a trabajar con esta fuente. Y del lado izquierdo, acá, existía una fuente de corriente. Y aquí existía una fuente de voltaje de 12 volts. La fuente de voltaje de 12 volts la sustituyo por una línea continua porque la pongo en cortocircuito, y la fuente de 2 amperes la cancelo colocándola en circuito abierto, que es quitándola del circuito. Y entonces ahora me queda a mí este circuito, los 4 amperes sin las fuentes de voltaje y de corriente. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es exactamente lo mismo. Hacemos un análisis de cómo está conectado este circuito y cómo le voy a hacer para calcular la corriente en la resistencia 3. Primeramente, esta resistencia 1 y esta resistencia 3 están conectadas en serie. Y entonces, para que estén conectadas en serie, pues las tengo que sumar, R1 más R3, y le puse RA. Es decir, aquí en lugar de tener estas dos, pues ahora voy a tener una sola resistencia aquí que tiene un valor de RA, que tiene un valor de 15 ohms. Y aquí está, ¿verdad? RA es igual a R1 más R3, 10 más 5 igual a 15 ohms. Caso parecido al del problema anterior, la fuente de corriente de 4 amperes llega a este nodo, aquí llegan 4 amperes, y esta corriente de 4 amperes se divide por una rama hacia la izquierda, que es la corriente en la resistencia 2, pero a mí la que me interesa es la que va hacia abajo, que es la corriente que va a pasar por la resistencia A, que fue la suma de 10 y 5 ohms. Y entonces aquí le aplico ley de corrientes de Kirchhoff, porque aquí en un nodo yo siempre puedo aplicar esa ley. Y decimos 4 amperes que entran, porque la ley dice que la suma de las corrientes que entran, 4 amperes, debe de ser igual a la suma de las dos corrientes que salen de este nodo, que sería la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia A. Y aquí está. Yo necesito saber el valor de corriente en la resistencia A, esta corriente que va hacia abajo. Entonces le aplicamos divisor de corrientes y decimos la corriente que pasa por aquí abajo, que es IA, es igual a la corriente 2, que es la de 4 amperes, multiplicada por la resistencia que está en paralelo con la resistencia A, que es R2, entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo, que sería R2 más RA. Y aquí la tenemos. Sustituimos sus valores. La corriente I2 es 4 amperes. La resistencia que está en paralelo con la resistencia A son 8 ohms. Y la suma de las dos resistencias en paralelo es 8 más 15 ohms, 23 ohms.
Hago la operación 4 por 8 entre 23 y la corriente que va a circular en la resistencia A, la que va hacia aquí abajo, es 1.3913 amperes. En este dibujo nada más hago un análisis de cómo van a ser los valores y sus sentidos. La corriente de 4 amperes entró aquí, pero la corriente que sale hacia abajo es la corriente A de 1.3913 amperes, que va a pasar por la resistencia 3 y va a pasar por la resistencia 1, por lo tanto esta corriente es la misma, de tal manera que la corriente que pasa en la resistencia 3 es igual a 1.3913 amperes, con un sentido de arriba hacia abajo, y aquí está. Este sería mi segundo resultado parcial. Tengo 3 fuentes, necesito 3 resultados parciales. Ya lo hice con la fuente de 2 amperes, lo acabo de hacer con la fuente de 4 amperes. Ahora me voy a la tercera solución, que es la solución por la fuente de voltaje de 12 volts. Aquí está la fuente de 12 volts. Y antes de cancelar las fuentes, aquí arriba existía una fuente de corriente de 4 amperes. Y acá del lado izquierdo existía una fuente de corriente de 2 amperes. Como voy a trabajar con esta fuente, entonces necesito cancelar la fuente de corriente poniéndola con circuito abierto, que es desapareciéndola. Y la otra fuente de corriente también la tengo que poner en circuito abierto, la desaparezco, la retiro, la quito. Y entonces me queda este circuito. Y este circuito pues está muy sencillo, es un circuito que está conectado en serie, donde la resistencia total pues es la suma de estas 3 resistencias. La resistencia total es la suma de R1 más R2 más R3. 10 más 8 más 5, 23 ohms. Y aquí es más fácil porque la corriente, pues nada más utilizamos la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. El voltaje de la fuente son 12 volts. La resistencia total, pues es la que acabo de calcular, 23 ohms. La corriente que va a circular en ese circuito son 0.5217 amperes. Como esta corriente que circula en esta malla, que es un circuito serie, pues es la misma, entonces esta corriente de 52.17 es la misma que pasa por la resistencia 3. Eso quiere decir que la corriente en la resistencia 3 tiene un valor de 50.5217 amperes, pero en este circuito con un sentido hacia arriba. Y entonces yo ya tengo mi tercer resultado parcial. ¿Qué sigue? Yo ya tengo 3 fuentes, tengo 3 resultados parciales. Lo que voy a hacer es voy a hacer un resumen de todos esos resultados parciales. El primero fue una corriente en la resistencia 3 de 0.8696 amperes hacia abajo. El segundo resultado fue una corriente en la resistencia 3 de 1.3913 amperes con un sentido hacia abajo. Y el tercer resultado parcial fue una corriente en la resistencia 3 con un valor de 0.5217 amperes, pero con un sentido hacia arriba. Esos son mis 3 resultados parciales porque son 3 fuentes. Lo que se hace es que se suman todas las corrientes que van en un sentido y se restan de la suma de las corrientes que van en sentido contrario en cada resistencia para determinar el valor final de corriente y el sentido de esta. Aquí lo hice con sumas y con sentidos. 0.8696 amperes hacia abajo más 1.3913 amperes hacia abajo menos 0.5217 amperes con el sentido hacia arriba. Entonces sumo las que van en un sentido y resto la suma de todas las que van en sentido contrario. De tal manera que esta suma y resta
me da un valor de 1.7392, pero como las corrientes que van hacia arriba son mayores que las que van hacia abajo son mayores que las que van hacia arriba, entonces el sentido es hacia abajo. De tal manera que la corriente que pasa en la resistencia 3 es igual a 1.7392 amperes con un sentido hacia abajo. Con este valor, que es el resultado final de corriente y su sentido final, obtengo el valor de voltaje en la resistencia 3. Voltaje en la resistencia 3, que es el mismo voltaje 0 que quiero calcular, que me piden calcular, es igual a I3, es decir, 1.7392 por 5 ohms, que vale la resistencia 3, y es igual a 8.6960 volts. ¿Con qué polaridad? Pues si el sentido viene de arriba hacia abajo, la polaridad es más arriba, menos abajo. Y este es el resultado que yo estaba buscando al inicio del problema por medio de el teorema de superposición. Finalmente, aquí lo puse por multisim. Este es el circuito original. Yo quiero medir el voltaje en la resistencia 3. Me da 8.96 volts. La corriente que circula en esta resistencia es 1.7739 amperes, que fue lo que nosotros calculamos acá, 1.7392. Y después cada una de las fuentes, esta fue la fuente de 2 amperes. Cancelé las otras y medí la corriente en la resistencia 3, 0.869565 amperes, que acá nos dio 0.8696. Segundo circuito, trabajo con la fuente de 4 amperes, cancelo la de voltaje aquí, la de corriente que estaba al lado derecho y mido la corriente en la resistencia 3, me da 1.391 amperes. Nosotros teóricamente pusimos 1.3913 amperes. Y finalmente la fuente de 12 volts. Esta fuente de 12 volts me dio un valor de corriente de 0.521739 o 521.739 miliamperes, que es lo que yo obtuve aquí, 0.5217 amperes. Entonces, por el teorema de superposición, con multisim y con, lo hice para comprobarlo. Aquí lo hice primero y luego lo comprobé acá. Este es el teorema de superposición. ¿Qué tiene de difícil el teorema, muchachos? Yo nomás tengo una pregunta, profe. A ver, adelante. Por ejemplo, ya ve que al final se suman y se restan las corrientes dependiendo del sentido. Así es, acá está. Ajá. Por ejemplo, si hubiera en sentido, por ejemplo, hacia la derecha, ahí, ¿cómo sería? No, pues no va a ser ninguna hacia la, no, aquí no va a haber ninguna hacia la derecha porque la resistencia 3 está vertical. Aquí lo que puede pasar es que yo tenga que calcular, por ejemplo, si yo quiero calcular, si en este problema me dijeran, calcula el voltaje V0, aquí lo voy a cambiar poquito, Yo quiero calcular el voltaje V0 y quiero calcular la corriente en la resistencia 2. Entonces ahora sí, yo necesito calcular valores de corriente que ya lo hice para esta resistencia, pero necesito hacerlo ahora para la resistencia 2. Entonces, la resistencia 2, que es esta, pues cuando yo haga cada circuito, me voy a ir aquí. En esta resistencia 2, la corriente va a circular hacia la derecha por esta fuente. En la segunda fuente, que es esta,
la corriente en la resistencia 2, de acuerdo a este análisis que hicimos aquí, va a ir hacia la izquierda. Pero es en la resistencia 2. Y luego, en la tercera solución para la fuente de 12 volts, de acuerdo a la polaridad de esta fuente, la corriente total circula en sentido contrario a las manecillas del reloj. Quiere decir que aquí en R2 la corriente va a ser hacia la izquierda. Entonces, ahora sí, yo tengo tres corrientes. Tengo la de la fuente de 2 amperes hacia la derecha, en R2, hacia la izquierda por la fuente de 4 amperes en R2 y por la fuente de 12 volts también hacia la izquierda. Aquí nada más sería cuestión de ver cuánto nos dio. De hecho, lo podemos hacer rápidamente. Esta corriente, voy a empezar al revés. La de esta fuente me da 0.5217. Aquí me da 0.5217. Hacia la izquierda. Acá, pues nada más calculé la IA, la que va hacia abajo, que es 1.3913. Para calcular la que va hacia acá, que es la corriente en la resistencia 2, pues nada más hago una resta. 4 menos 1.3913, ¿cuánto nos da? Para obtener la corriente que va hacia la izquierda. 4, 1.3913, 2.6087. La corriente que va a ir hacia la izquierda va a ser 2.6087. Eso quiere decir que en esta resistencia 2, pues la corriente es de 2.6087 hacia la izquierda. Y en la última, que es esta, la corriente A, pues es la misma que pasa por estas dos resistencias, la 2 y la 3, porque están en serie, es 0.8696. Entonces aquí es 0.8696. Ahora sí, 0.8696 hacia la derecha. 2.6087 hacia la izquierda. Y 0.5217 hacia la izquierda. Tener resultados parciales. Bueno, sumo 0.5217 más 2.6087 y le resto 0.8696. ¿Cuánto me da? 0.5217. 0.5217 más 2.6087 menos los 0.8696. Me da 2.3208. ¿Pero hacia dónde? Hacia la izquierda, porque la suma de los sentidos hacia la izquierda son mayor. Entonces acá al final yo tendría que poner la corriente en la resistencia 2 es igual a 2.3208 amperes con un sentido hacia la izquierda. Pero para que sea así como tú me dices, hacia la izquierda o hacia la derecha, tiene que estar en la resistencia que yo quiero revisar. En esta resistencia 3 no hay para la derecha ni para la izquierda, nada más hay para arriba o para abajo. ¿Sale? Sí, gracias. Sale. Entonces, si ustedes ven, lo único que hicimos en estas soluciones parciales fue utilizar conceptos básicos: serie, divisor de corrientes, ley de corrientes de Kirchhoff, corrientes iguales,
ley de Ohm. Se empiezan a complicar las soluciones cuando los problemas son más complejos y por cuestiones de la conexión necesito hacer conversiones. Es decir, en cada solución parcial hay que hacer conversiones para encontrar la corriente donde a mí me la piden. En el segundo resultado parcial hay que hacer conversiones para buscar la corriente que a mí me piden. Y en el tercero también, pero eso nada más eso no lo puedo definir yo, sino que la misma naturaleza del problema pues nos va diciendo cómo es que están conectadas las resistencias. Pero este es un método de solución que es bastante práctico cuando no domino bien, número uno, cuando no domino bien las mallas y no domino bien los nodos, pero sí me sé muy bien los conceptos básicos. Entonces digo, ¿estará bien mi circuito de mallas? ¿Estará bien mi circuito de nodos? Bueno, pues existe este teorema que se llama teorema de superposición, que es muy largo porque tiene que hacerse un análisis por cada fuente, pero realmente lo que se utiliza pues son conceptos básicos. No hay ecuaciones, no hay nada que hacer más que conceptos básicos. ¿Alguna pregunta del teorema de superposición? No, profe. No, todo bien. Bueno, entonces, Profe, mándeme, profe, mándeme. si nada más hay una fuente, ¿no aplica? No, pues si nada más hay una fuente, se resuelve como un circuito serie paralelo o por conversiones. Nada más. Sí, pues nada Ok, más es una gracias. sola fuente. Cuando el teorema de superposición se aplica cuando tengo más de una fuente. Cuando es una fuente, pues nada más se resuelve como lo hacíamos al inicio del curso. ¿Sale? Ok, aquí está. Profe, Mande. ¿se puede hacer también en este teorema? ¿Se va a tener que hacer conversión delta, estrella, estrella, delta? Si el circuito así me queda, sí. Aquí, por ejemplo, ahí les va. Déjenme jalo aquí un problema, pues ya, es más, lo acaban de hacer ustedes. Déjenme nada más lo jalo rápido de acá. Si no me equivoco es este. A ver. Aquí está. Este problema ustedes lo acaban de hacer. No sé, es el que me entregaron el domingo. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 fuentes. Si a mí me pidieran calcular, déjenme ver si está el otro. No, este no es, espérame. No, bueno, es este. Bueno, el que les puse de tarea, que es todos los voltajes de AB, de CAD, de EAF, de GH, todos los mismos voltajes, pero resolverlo por el teorema de superposición sería una locura porque, número uno, pues son 5 problemas, porque son 5 fuentes. Para esas 5 fuentes necesito calcular el valor de corriente en cada resistencia que está aquí con su polaridad correspondiente para saber al final, pues, cómo voy a calcular los voltajes, que me tiene que salir igual que por mallas que por nodos como a ustedes les salió. Pero primero lo tengo que hacer por cada fuente. Primero con la fuente de 12 volts y tengo que cancelar todas estas. Seguramente para este problema, para esta primer fuente, o sea, ni siquiera me voy a ir con la segunda ni con la tercera. Seguramente al cancelar esta fuente aquí,
al cancelar esta aquí, al cancelar esta aquí, al cancelar esta aquí y al cancelar esta aquí, seguramente yo tengo varias conversiones que hacer. Y empiezo rápidamente, ¿eh? Yo tengo que hacer aquí una conversión entre estas tres. Aquí tengo que hacer una conversión delta estrella. Aquí tengo que hacer una conversión delta estrella. Y luego ya que la haga, pues necesito ver a ver cómo quedaron. Aquí esto quedaría más o menos así. Nada más trabajando con la fuente de 12 volts, quedaría esto así y así. Y quedaría esto así y así. Y entonces, al quedar eso, pues esto ya no existe, porque cuando lo moví lo quité. Esto ya no existe porque cuando lo moví lo quité. Esto ya no existe porque cuando lo moví lo quité. Tampoco existe. Y entonces aquí para empezar estas dos resistencias quedan en serie. Aquí quedan estas dos resistencias en serie. Y aquí quedan estas dos resistencias en serie. Y como esto queda aquí, estas dos resistencias, esta resistencia de aquí con esta y con esta quedan en serie. Pero una vez que ya queden así, seguramente voy a tener que hacer otra conversión por acá arriba. Aquí arriba. Y ya llevo 3 conversiones. Solamente para trabajar con la fuente de 12 volts. Y luego ya le sigo, ¿no? Ya sigo haciendo el análisis. Cuando termine de hacer este análisis con la de 12 volts, entonces me brinco con la segunda fuente, y luego con la tercera, y luego con la cuarta, y luego con la quinta, y termino. Sí se puede hacer, o sea, si la respuesta, o sea, ahora sí que si la pregunta es, ¿voy a tener conversiones que hacer? Sí. Aquí la pregunta que siempre nos lleva a hacer es la siguiente. Dicen, oiga, pues lo voy a hacer por el teorema de superposición, pero voy a trabajar con esta fuente y voy a cancelar todas estas. ¿Lo puedo hacer por mallas? La respuesta del teorema es no. O sea, porque el teorema lo que hace es utilizar conceptos básicos. Si lo vas a hacer por mallas, pues no quites las fuentes, déjalas así y resuélvelo por mallas. Y es como nosotros lo resolvimos para la tarea. Si no, pues no pierde, ahora sí que pierde la parte de lo que es el teorema de superposición. Si lo van a resolver por mallas, pues mejor háganlo por mallas. De hecho, el teorema ahora sí que fue hecho para aplicar los conceptos básicos. No mallas ni nodos. Si utilizamos mallas y nodos, pues mejor utilicemos mallas y nodos y nos ahorramos los 5 análisis parciales. ¿Sale? Pero es un teorema que se puede usar. ¿Cuándo? Pues esa es la parte, digo, esa es la parte interesante de en este caso de los circuitos eléctricos. Y esa parte, pues ya casi estamos a punto de llegar. El siguiente tema es el que nos va a ayudar a tomar esa decisión. ¿Por qué? El siguiente tema que vamos a ver el jueves se llama teorema de Thevenin. Ese teorema de Thevenin lo que hace es que a partir de un circuito, nosotros necesitamos encontrar 2 valores. Una resistencia que se llama resistencia del teorema de Thevenin y un voltaje que se llama voltaje del teorema de Thevenin. Para la resistencia del teorema de Thevenin, yo necesito saber muy bien, cuándo las resistencias están en serie, cuándo las resistencias están en paralelo
o cuándo es necesario hacer una conversión delta estrella, estrella delta, porque lo que voy a buscar es una resistencia equivalente de un circuito. Y en esa parte, pues ya nadie les va a poder ayudar, porque pues es el circuito contra lo que ustedes ya han aprendido en el curso. Decir, estas dos resistencias están en serie, estas tres están en paralelo. Aquí no hay series ni paralelos, tengo que hacer una conversión y después se vuelven series paralelos y obtengo el valor de una resistencia. Esa sería la primera parte. Y luego, la segunda parte, que es encontrar el voltaje del teorema de Thevenin, dependiendo de cómo esté el circuito original, nosotros vamos a utilizar desde circuitos serie paralelo, conversiones, hasta mallas, nodos, o este teorema que se llama teorema de superposición. Y la pregunta a lo mejor que ahorita se empiezan a hacer, ¿y cuál vamos a usar? El que ustedes quieran. Aquí la respuesta es el que ustedes quieran. Yo me voy por lo inicial, ¿no? Regularmente, nosotros utilizamos lo que más nos gusta. Y ustedes se van a dar cuenta el jueves que veamos los problemas. Pero primero, el primer problema está muy sencillo, pero cuando veamos el segundo problema, yo les voy a preguntar cómo quieren que calculemos las corrientes en este circuito. Y aquellos que se nos haya facilitado más el análisis por mallas, van a decir, yo lo hago por mallas. Habrá alguno que diga, no, pues yo lo hago por el método de los nodos. Ok. Habrá alguno de nosotros que rápidamente se dé cuenta de que el teorema de superposición es muy útil y diga, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer por el teorema de superposición. Y si estuviéramos en el salón de clases, pues algunos dirían, bueno, ¿por qué aquellos por mallas y yo por nodos y aquel otro grupito por el teorema de superposición? Porque nosotros debemos de ser capaces de identificar cuál método no es el que más me gusta, sino cuál es el más fácil para resolver lo que necesito encontrar. Entonces, yo les diría, para mí me dicen, ¿cuál método quieres utilizar? Generalmente yo utilizaría mallas. Pero hay problemas que desde que se ven planteados, dices, este problema se resuelve más rápido y más fácil por el teorema de superposición. Para mí la última opción es nodos, porque es un poquito más, las ecuaciones quedan un poquito más, más complejas, si le queremos llamar así. Pero yo usaría mallas y luego tengo superposición como segunda opción. Y luego, nodos. A veces es nodos primero y luego ya después, la otra. Pero eso ustedes van a tener que ser capaces de identificarlo. El hecho de que hayamos hecho este problema, que está aquí ahorita en la pantalla, por mallas y por nodos, que lo hayan hecho por equipo, es para que todos ahí en el equipo pues hayan dicho, no, mira, es así, 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 y fue y vino, y mira, y es por esto, y es por lo otro, y que le entiendan bien. La solución yo se la subo ahora en estos días. De hecho, pues ya la tengo, nada más me falta completar unos voltajes ahí que por las corrientes que salieron por mallas y por nodos, no salieron así iguales, hubo una diferencia ahí de milésimas en algunos y 10 milésimas en los otros, entonces los voltajes pues ya van a variar. Pero ya nada me falta completar esa parte, lo escaneo y se los voy a subir. Pues para aquellos que no le agarran todavía mallas y nodos, pues lo vayan haciendo, porque el próximo examen pues va a ser un examen a la hora de clase, pues el tiempo va a estar limitado,
pues ustedes lo van a hacer, y luego el de teoremas también va a ser solito, entonces por eso ahorita las tareas y todo, para que lo hagan en grupos, para que se puedan ustedes ayudar. Bueno, después de todo este rollo, que nada tenía que ver con lo del teorema, vamos viendo este problema que está aquí en la pantalla. Este es de una tarea que en alguna ocasión por ahí puse, y dice: utilizando el teorema de superposición, obtenga la corriente I2, es decir, obtenga la corriente que pasa por esta fuente de 100 volts en el circuito siguiente. Aquí está. ¿Cuántos problemas son? ¿Cuántas fuentes son? Son 3. Una de 1 amper, una de 100 volts y una de 0.5 amperes, con 2 resistencias de 200 ohms y de 50 ohms. ¿Cuántos problemas parciales tengo que hacer? 3. ¿Dónde tengo que calcular la corriente? Aquí, con su valor y con su sentido por cada corriente, por cada fuente. Y al final evaluamos las tres corrientes con sus sentidos y vamos a saber cuánta corriente circula en esta rama de la fuente de 100 volts y el sentido final. Ok, vamos a hacerlo y nos volvemos a juntar a las 8:25. ¿Sale? Sale, profe. Órale, pues, nos vemos 8:25, nos vemos aquí.
Bueno, bueno, bueno. Bueno. Muchachos. Sí, escucho, profe. Se escucha. Sí. Ah, ok, sale. Bueno, aquí en ¿están viendo mi pantalla ya? Sí. Sí, bueno, aquí está la solución del problema. A ver si, a ver, díganme si así lo hicieron o dónde pudieron haberse atorado. A mí sí me salió bien, profe. ¿Sí? El teorema, a lo que voy es que el teorema es muy sencillo. Claro, cuando los problemas son así de simples o así de sencillos como estos dos que hemos visto. Hay otros como el que platicábamos ahorita, el de las 5 fuentes, ese de las 5 mallas, donde el problema pues ya no está tan, para entrarle por superposición, como que no, pues no es muy, pues no que no sea muy recomendable, ¿no? Pues es muy tedioso, es muy cansado, es muy largo. Pero hay problemas así fáciles como donde el teorema de superposición, pues es muy fácil, es muy rápido. Aquí está hecho, ahora sí que dibujo por dibujo, ¿verdad? Cancelamos aquí rápidamente nada más para revisarlo. Nosotros trabajamos con la fuente de 1 amper, cancelamos la de voltaje que estaba aquí y cancelamos la de corriente de 0.5 amperes que estaba aquí hacia la derecha. Entonces, aquí fácilmente me doy cuenta que están estas dos resistencias en paralelo. Lo que sí es que siempre debo de tener ahí presente dónde voy a calcular la corriente para que no se me pierda y no calcular valores donde no deseo calcular. Entonces, aquí la corriente 2, que es la que va hacia la derecha, pues le aplico el divisor de corrientes, 1 amper que entra aquí, por los 200 ohms, que es la resistencia en paralelo con la de 50, entre la suma de las dos, y me da esta corriente I2 que ando buscando, que es de 0.8 amperes, con un sentido hacia la derecha. Y ese sentido a la derecha, pues me lo da el sentido de corriente de la fuente de 1 amper. Es el primer resultado parcial. Y luego el segundo resultado parcial, pues es esta fuente de 100 volts. Voy a trabajar ahora con esta fuente. Pero las dos de corriente que están hacia los extremos, pues desaparecen porque las pongo en circuito abierto. Este circuito me queda en serie, pues entonces son 100 volts entre 200 más 50, pues me da 0.4 amperes. La corriente I2 es la que pasa por aquí, entonces pasa en el mismo sentido hacia la derecha y aquí está el segundo resultado. Y luego, pues el tercer resultado parcial, pues es trabajando con la fuente de 0.5 amperes, cancelando las dos fuentes, la de 1 amper y la de 100 volts. Y entonces me queda este circuito y otra vez digo, pues está muy sencillo porque son dos resistencias conectadas en paralelo con esta fuente de corriente de 0.5 amperes. Yo necesito calcular la I2, que esta I2 es la que viene en esta rama, por eso aquí abajo aparece que es la misma I2 porque es la que le da la vuelta a toda la rama y es la que circula acá arriba. Entonces I2 pues es igual a los 0.5 amperes que llegan al nodo por los 50 ohms que están en paralelo con la de 200 entre la suma de las dos y me da 0.1 amper. ¿Con qué sentido? También hacia la derecha. Entonces aquí rápidamente veo que las tres corrientes van hacia la derecha, pues las tengo que sumar. Lo hacemos para que el proceso quede completo, ¿no? Para que quede aquí de manera formal. Y 2 es igual a 0.8 hacia la derecha, 0.4 hacia la derecha, 0.1 hacia la derecha. En total la corriente que circula en esa resistencia, en esa rama de la fuente de voltaje de 100 volts son 1.3 amperes con un sentido hacia la derecha. Entonces, su problema es sencillo, ¿no? Regreso y soy reiterativo. En el otro problema, pues ahorita todavía estaríamos trabajando con la primera fuente para ver cómo son las corrientes y luego aparecer resistencias, aparecer valores de corriente en resistencias que haya desaparecido en la
en la conversión. A lo mejor no es necesario, mientras los puntos donde yo necesite calcular los voltajes no desaparezcan, pues no hay necesidad de regresar a tomar valores de conversiones que haya desaparecido, pero si desaparecieron en las conversiones también esos puntos, pues también hay que empezarlos a buscar ahí para que queden localizados donde deben de ser. Entonces, este es el teorema de superposición. Ahorita al final les voy a poner un circuito para que se lo lleven de tarea. Un circuito que está bien sencillo, pero que sí necesita análisis de lo que hemos aprendido en circuitos eléctricos. Está muy sencillo el circuito, pero hay que analizarlo ahí bien. Bueno, déjenme, nos queda un poquito de tiempo. Déjenme, les comparto lo que vamos a ver el jueves. Nada más, ahora sí que como introducción. Nada más que antes de pasarle a eso, ¿alguna pregunta de lo que es el teorema de superposición? Sobre todo, bueno, el teorema es importante, pero aquí, ¿cómo cancelar las fuentes? ¿Cómo las ponemos en cortocircuito y cómo las ponemos en circuito abierto? ¿Alguna pregunta de cómo hacerlo? ¿No? No, profe. ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces déjenme busco esa. Hola, hija. Bien. ¿No quieres en serio ahorita? Sí, ahorita ya voy a terminar la clase. Ah, ¿estás? Sí. Espérame tantito. Voy para allá. A ver, entonces déjenme les comparto rápidamente mi pantalla. Lo que pasa es que estaba aquí, me quedé medio perdido porque pensé que ya estaba terminada la presentación. Más bien no la encontré en PDF, entonces me fui al PowerPoint y todavía le faltan 2 slides de hacer. Ok, ahí está. Este es el teorema que vamos a ver el jueves. Se les voy a poner como... Ya la tenemos ahí, ¿verdad? Teorema de Thevenin se llama. Sí, profe, ya. ¿Sí? ¿Ya la vemos? ¿Ya la vemos? Sí. Profe. Oh, ok, bueno. El teorema se llama teorema de Thevenin. ¿Sale? Este teorema lo que hace pues es, vamos a plantear un problema y el problema que vamos a poner es el que está ahí en la pantalla. Dice, por medio del teorema de Thevenin, calcular la potencia en la resistencia 1. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a calcular cuánta corriente circula en esta, cuánta potencia circula en esta resistencia. Y entonces, para calcular la potencia en esa resistencia, nosotros necesitamos calcular su corriente para que nosotros
al elevar la corriente al cuadrado de la resistencia 1 y multiplicarla por la resistencia 1, pues yo puedo encontrar el valor de la potencia en la resistencia 1. Que es lo que me están pidiendo en el problema. Entonces yo necesito encontrar cuánta corriente circule por aquí, cuánta corriente va a circular por aquí. Pero lo quiero hacer a través de este teorema que se llama teorema de Thevenin. Yo lo puedo hacer por mallas, lo puedo hacer por nodos, lo puedo hacer por el teorema de superposición, pero vamos a ver un teorema que se llama teorema de Thevenin. Y necesito calcular a través de este teorema la potencia en la resistencia 1, tal y como lo estamos haciendo. Ok. En el teorema de Thevenin, lo que se hace es que se construye un circuito equivalente que se llama circuito equivalente del teorema de Thevenin. Eso es lo que hace el teorema de Thevenin. Lo que hace es que de este circuito que yo tengo aquí, yo voy a construir un circuito equivalente que se llama circuito equivalente del teorema de Thevenin. Este teorema o este circuito está conformado por una fuente de voltaje que se llama VTH, llamada fuente de voltaje del teorema de Thevenin, y una resistencia que se llama RTH, o que le vamos a llamar RTH, y se llama resistencia del teorema de Thevenin. Una vez que nosotros encontramos esos dos valores, el VTH, que es el voltaje del teorema de Thevenin, y una RTH, que se llama resistencia del teorema de Thevenin, nosotros construimos un circuito equivalente que está conformado o está formado por esto que estoy encerrando en color negro. Una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia y con estas terminales que el jueves vamos a ver. Ahorita de una vez vemos de dónde van a salir estas dos terminales. Y ese circuito, todo este circuito es el que se conoce como circuito equivalente del teorema de Thevenin y que se construye a partir del circuito original que es este. Es decir, de este que tiene dos fuentes de voltaje y tiene 3 resistencias o 4 resistencias ahorita aquí. En el circuito se convierte en una sola fuente de voltaje y en una sola resistencia conectada en serie. Aquí la pregunta, bueno, ¿y estas dos terminales ahí ve qué onda, qué están haciendo aquí? Ok, en el teorema de Thevenin lo que se hace es lo siguiente. Dice, cuando en un circuito se pide calcular el valor de corriente, de voltaje o de potencia en alguna resistencia, aquí faltó una coma, esta resistencia se retira del circuito. Entonces, como en el circuito original a mí me piden calcular la potencia en la resistencia 1, que esta resistencia que está acá en el lado izquierdo estaba conectada aquí, yo lo que hago en el teorema de Thevenin es que esta resistencia la retiro del circuito. Y entonces, al retirar esa resistencia, me van a quedar esta terminal abierta y esta abierta, sin conectar a ningún lado. Estas dos terminales, yo las etiqueto con la letra A y con la letra B. Es decir, estos dos puntitos, a este le llamo A y a este le llamo B. Y entonces, ahora sí viene la parte de la solución del teorema de Thevenin. Este circuito con este circuito que yo tengo aquí, con este circuito que yo tengo aquí, voy a buscar los dos valores de los que platicábamos ahorita. Voy a encontrar un voltaje del teorema de Thevenin, una resistencia del teorema de Thevenin, para construir este circuito.
una fuente de voltaje en serie con una resistencia y con estas dos terminales A y B. ¿De dónde salieron estas dos terminales A y B? Pues de acá. Cuando yo retiré la resistencia, donde iba a encontrar el valor. ¿Qué va a pasar al último? Al último lo que voy a hacer es de que esta resistencia que yo quité al inicio del problema, la voy a volver a conectar entre A y B. Y esta va a ser la resistencia 1, que es donde me piden la potencia. Y voy a calcular la corriente que pasa por este circuito. Voy a pasar la corriente que pasa por este circuito. Y con esta corriente, como es un circuito que está conectado en serie, pues es la misma que pasa por aquí. Y entonces esta corriente la elevo al cuadrado, la multiplico por esta resistencia y encuentro la potencia de la resistencia que me estaban pidiendo, que es esto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el jueves. El jueves vamos a empezar otra vez desde ahora, sí que desde el título, pero nada más para que nos demos cuenta qué es lo que vamos a hacer. Ahora, en esta parte, nada más para finalizar la clase y presentarles el problema que les decía ahorita. Con este circuito es con el que voy a calcular la RTH y la BTH, y entonces aquí es donde yo tengo que saber, una vez que les diga cómo lo vamos a calcular, cómo están conectadas esas resistencias entre sí, serie, paralelo, conversiones, cómo están conectadas, y número 2, a través de qué método quiero darle solución a las corrientes que van a pasar en ese circuito. Pero bueno, tenemos que primero ver por qué lo voy a hacer y qué voy a buscar. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a ver el jueves. Me voy a salir de aquí. Nada más quería que lo viéramos como una introducción. Y me regreso para darles el problemita de tarea. No de tarea, nada más para que lo puedan ustedes ver. A ver, ahí les va. Lo anotamos, lo dibujamos, le tomamos fotito o hacemos algo para que lo puedan ustedes plantear. Y el jueves, antes de empezar, nada más lo revisamos rápidamente para ver cuál es la solución. Ahí ya lo tenemos, ¿verdad? En la pantalla. Yo necesito, yo necesito encontrar cuánta corriente circula en esta resistencia de 5 kilo ohms. ¿Cuánta corriente circula hacia la derecha? ¿O cuánta corriente circula hacia la izquierda? No sé hacia dónde va a circular hasta que yo haga la evaluación de 1, 2, 3, 4 circuitos parciales, uno con cada fuente. ¿Cuánta corriente circula en esta resistencia de 5 kilo ohms? ¿Y con qué sentido? ¿Si es hacia la derecha o si es hacia la izquierda? ¿Sale? Entonces, de eso trata el problema. Hay que hacerlo por el teorema de superposición. Entonces, si quieren, tómenle una foto, cópienlo. Ustedes me dicen cuando ya estemos listos. Ya, profe. ¿Ya listos? Ok. Bueno, muchachos, entonces, teorema de superposición, un teorema muy sencillo, así en resumen. Nada más que, pues a lo mejor ahorita cada uno de nosotros donde estamos, pues ya empezamos a darnos cuenta de que, canijo, a ver, pues como que me falta cuando están en serie, cuando están en paralelo, cuando hay que hacer conversiones, los divisores, corrientes iguales, bueno,
tomen un problema de los que ya tenemos, si quieren practicar, ¿verdad?, esa parte de los conceptos, cualquier problema que tengan, no tan largo ni tan complejo como el que ahorita veíamos de las 5 fuentes, pero donde tengan que hacer a lo mejor un trabajo más detallado de series, de paralelos, de divisores de corriente, para que practiquen esa parte y este teorema pues ya quede bien amarrado. Si hay alguna pregunta, algún problema, pues nada, me dicen, ustedes me lo comparten aquí en la clase y lo vemos, lo revisamos y ya les digo, mira, pues es que aquí faltó esto y esto. ¿Sale? Estos problemas que le estoy poniendo son problemas así bien representativos del teorema, donde involucran todos los conceptos en cada uno de ellos, pero para que queden así bien comprendidos. Este problemita está muy interesante, está bien fácil, pero hay que hacer ahí algunas cositas. Entonces, por eso ahora sí que me atreví a ponérselos para que se echen ahora sí que un rato, y lo veamos el jueves antes de empezar el tema que estábamos viendo ahorita como introducción. ¿Sale? Ok, muchachos, entonces, pues gracias por conectarse. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, a las 7. Ay, profe. Nos vemos, profe. Ándale, pues, que estén muy bien. Cuídense Profe, mucho. toma Gracias. lista o descarga la lista de Teams. No, pues ya la lista, a ver, pues, ¿cuántos somos? Pues salieron varios. ¿Quién faltó? Pues ya se salieron, pues. ¿Va a tomar lista, profe? No, es que, pues, si paso lista, me voy a ejecutar a muchos. El jueves ahí pasamos lista, antes de empezar o en Ok. el transcurso, ¿sale? Me volvió a meter. Órale, pues. Sale, cuídense mucho. Usted también. Bye. profe.